un transformador monofásico de columna de 230/115 voltios. Potencia 80 volt-ampere. La potencia, esto sería N, si quieren lo ponemos. Potencia 80 volt-ampere. La frecuencia 50 Hz. Frecuencia de trabajo 50 Hz. ¿Qué pasa? Pregunta con respecto a lo anterior. ¿Qué pasa si un transformador que trabaja con 220 voltios y 50 Hz le aplico 220 voltios y 60 Hz? Caso inverso al que estudiamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ah? No provocaría el mismo efecto. Fíjate, si hacemos el mismo razonamiento. O sea, el mismo efecto. En uno bajaba la tensión, aumentaba la frecuencia y en el otro bajaba la No. Al revés, lo que pasaría, no el mismo efecto. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense, nosotros dijimos, bueno, si yo le bajo la frecuencia y le sigo aplicando la misma tensión, ¿qué pasa con el flujo? Aumentó el flujo. Pero ahora fíjense que la cuestión es al revés. ¿Por qué motivo? Porque si ahora trabaja 220 voltios y 50 Hz, la FEN 444 por los 50 Hz por N por phi. Tengo un valor de N por phi con los 220 voltios y los 50 Hz. ¿Está? Entonces ahora, si yo le aplico los mismos 220 voltios y 60 Hz, 220 voltios, voy a tener 444 por 60, aumenté la frecuencia y sigo manteniendo la tensión. ¿Qué pasa con el flujo? Baja. O sea que el fenómeno es el opuesto. O sea, podría trabajar, perfectamente va a trabajar. ¿Por qué? Porque voy a tener menor flujo. No va a pasar lo mismo. Me voy a ir en la curva de magnetización, en vez de irme arriba al codito de saturación, me voy a ir hacia abajo, a la parte lineal. ¿Y eso qué significa? Que no va a pasar nada. Va a trabajar perfectamente ese transformador. ¿Está? Bien. Bueno, sigamos con esto. Se me ocurrió ahí en el momento cuando vi la frecuencia. Entonces también hay que tener... Con 1000 espiras en el bobinado primario, me dice N1 igual 1000 espiras. Una pregunta. Entonces, ¿por qué no se hacen directamente todos los transformadores de 50 Hz si de todos modos a 60 van a andar bien? ¿Y por no nos arriesgamos a que no funcione en otro lugar, por ejemplo? No, claro, pero voy a ver si acá cuando se fabrica un transformador para conectarlo acá en nuestra red eléctrica, ese transformador se lo calcula, ¿sí?, para los 50 Hz, no para los 60 Hz. ¿Está? ¿Por qué motivo? Porque el transformador, a ver, hay un problema ahí, que es un problema de costo, un problema económico. Las empresas que fabrican transformadores, ¿está?, cada empresa tiene su diseño y su cálculo de transformador, ¿está? Y están, te digo que el diseño y el cálculo de todas las fábricas de transformadores es muy parecido. Hay una gran competencia por el tema de transformadores. Cuando hay una licitación y se presentan varias empresas, la oferta, el ofrecimiento de las empresas por un transformador de una potencia, de una tensión, de una frecuencia, están todos ahí muy cerquita. ¿Y por qué motivo? Y porque todos tienen un diseño y un cálculo que lo han optimizado al máximo para obtener el transformador al menor costo. ¿Está? O sea, si vos planteás eso que vos decís, va a ser un transformador totalmente, no va a poder competir con los otros, va a ser mucho más caro, porque vos estás diseñando ese transformador para que el flujo en el circuito magnético, ¿no es cierto?,
Es decir, estés trabajando en la curva de saturación, estés trabajando muy debajo de la saturación. Estás desaprovechando el circuito magnético. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que no se fabrican los transformadores, los fabrican con lo justo. ¿Por qué motivo? Porque hay muchísima competencia con el tema de fabricación de transformadores. Bien. Entonces, volvamos acá. Decimos con 1000 espiras en el bobinado primario. En el montaje del núcleo, dice, se ha dejado por razones constructivas 2 entrehierros de 0,05 milímetros. Le vamos a poner acá LE, la longitud del entrehierro, 0,05 milímetros por 2. Son 2 entrehierros de 0,05 milímetros. Sí. Y se sabe que la longitud de la línea media del flujo, ahora L medio del flujo, dice que es de 50 centímetros. El peso de la chapa magnética empleada es de 1,75 kilogramos. Vamos a tener que G lo vamos a poner, ¿verdad? 1,75 kilogramos. Eso es lo que pesa el núcleo, un transformadorcito chico, chiquito. Con unas pérdidas específicas de 1,05 watts por kilogramo. Las pérdidas, estas son pérdidas en el hierro, 1,05 watts por cada kilogramo de material. La permeabilidad relativa de la chapa, muy relativo, ¿es de cuánto? Dice que es 8275. Se debe despreciar el efecto de borde en los entrehierros y se desea que el núcleo trabaje con una inducción máxima de 1 tesla. Verán, el valor de B máximo, la inducción máxima la que va a trabajar es de 1 tesla. Suponiendo que no se satura, entonces se pide calcular A, la corriente absorbida por el transformador en vacío. Punto A, la corriente de vacío, y 0 la denominamos, ¿no es cierto? Punto B, la corriente en el devanado primario cuando el transformador alimenta una carga con la corriente nominal, carga inductiva, factor de potencia 0,9. El punto B me está pidiendo la corriente que circula por el bobinado primario, I1, cuando trabaja, alimenta con la corriente nominal una carga inductiva. Esto sería a plena carga, y la carga con un coseno de phi de 0,9. Eso es lo que me está pidiendo, ¿vale? Bueno, un ejercicio que vamos a ver cómo lo resolvemos. Fíjense, a ver, hay que determinar la corriente de vacío. Entonces, captamos de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes conocen. Sabemos que en el circuito equivalente del transformador en vacío, si yo lo hago sin despreciar nada, el circuito equivalente del transformador en vacío es este. Acá tengo aplicada la tensión U1, esta es la R1 y la X1 a la cual hablábamos recién. Por acá va a circular la corriente de vacío. Acá voy a tener R0 y acá voy a tener X0. Por acá va a circular una corriente que denominamos corriente histerética, y por acá va a circular una corriente que denominamos corriente magnetizante. ¿Está bien? Y acá vamos a tener la FEM. Acá vamos a tener la FEM menos E1. ¿Está bien? Ese sería el circuito equivalente en vacío, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué en vacío? ¿Y por qué no dibujé acá nada? Porque no hay carga, no circula corriente por acá, entonces por eso no he representado nada.
Bien, entonces, a ver, ¿cómo saco la corriente de vacío? Y podría sacar la corriente de vacío si yo tuviese, por ejemplo, R0 y X0. Tengo la tensión. Si yo tengo esto que tengo acá, R0 y X0, podría determinar las componentes, histerética, magnetizante y calcular I0. Pero no tengo R0 y X0. ¿Está? ¿Qué es lo que es R0 y X0? R0 y X0. ¿Qué representa? Recordemos un circuito equivalente. ¿Qué es lo que era el circuito equivalente? Un modelo eléctrico de lo que sucede físicamente. ¿O no? ¿Sí? De lo que sucede del funcionamiento del transformador. ¿Y qué es lo que era R0? ¿Ah? El núcleo del transformador por el cobre. ¿El núcleo tiene cobre? El bobinado. No, eso es R1. ¿Sí? ¿O no? Son las pérdidas parasitarias, Ajá, por ahí va la cosa. Claro, por ahí va la cosa. Es decir, a ver, ¿qué es lo que pasa físicamente en el núcleo cuando el transformador está trabajando? El núcleo se calienta, ¿o no? ¿Sí? Entonces tengo que representar de alguna manera, a través de parámetros eléctricos, ese calentamiento. ¿Y cuál es la forma de representar un calentamiento? Un efecto Joule, ¿no es cierto? Es a través de una resistencia, ¿o no? Entonces, cuando por R0 circula la corriente histerética, ¿qué es lo que pasa? Esta corriente al circular por esta resistencia R0, por efecto Joule, genera calor, ¿o no? ¿Qué calor genera? Y me genera esa cantidad de calor que me está generando el núcleo. Pero no es una resistencia que tiene el núcleo ni nada menos, ¿me explico? Es una forma de representar a través de parámetros eléctricos lo que sucede físicamente en la máquina. Bueno, entonces acá estoy representando las pérdidas. Pero ¿qué es lo que tengo ahora en el circuito magnético? Y un circuito magnético que tiene un flujo, ¿o no? ¿Y cómo hago para generar un flujo, para representar un flujo a través de un parámetro eléctrico? Un campo magnético, un flujo magnético. ¿Quién me lo representa? Y a través de una corriente circulando a través de una bobina, ¿o no? Una corriente circulando a través de una bobina me genera un campo magnético, una inducción magnética, un flujo magnético. Bueno, entonces la corriente magnetizante circulando a través de esa reactancia que no existe, ¿está? Eso me genera a mí, ¿qué cosa? Y me genera el flujo magnético, que es el que realmente tengo en el circuito magnético. ¿Me explico? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien, ténganlo presente. Eso después cuando vienen a rendir, esas son preguntitas de examen, son preguntas muy simples, muy conceptuales, ¿está? Bueno, bárbaro. Entonces ahora hay que calcular la corriente de vacío. Bueno, pero no tengo R0, no tengo X0. Y dentro de los datos que yo tengo acá, no tengo posibilidad de saberlo ni de calcularlo. ¿Está? No tengo la resistencia R1. No tengo estos otra cosa, a ver. Estos parámetros que están acá, R1, X1, R0, X0, todos estos son parámetros que se determinan. A ver, no son cosas ficticias. Son cosas que se determinan a través de los ensayos. R0 y X0 se determina a través del ensayo de vacío del transformador. R1, X1, después R21 y X21, que son la resistencia del secundario referido a la malla del primario, y la reactancia debido a los flujos dispersos del secundario referido a la malla del primario, se determinan todos esos parámetros a través del ensayo de cortocircuito. Ustedes lo van a hacer en el laboratorio, ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito, y van a determinar todos los parámetros del circuito equivalente, aparte de determinar las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. ¿Está? Bueno, o sea que acá
el camino a seguir es determinar la corriente de vacío a través de sus componentes, la corriente histerética y la corriente magnetizante. O sea que la corriente de vacío y cero va a ser igual, a ver, hagamos el diagrama vectorial también, ¿sí? Para que se den cuenta de esto que estoy hablando. En el diagrama vectorial, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un flujo, ¿no es cierto? Y este flujo, variable en el tiempo, senoidal, ¿qué es lo que me genera? Una FEM E1 y una FEM E2, ¿o no? Pero la E1 no está hacia abajo, la E1 hay que representarla hacia arriba y se le pone menos E1, ¿o no? ¿Lo vieron todo esto? Sí. ¿Y por qué aparece esa menos E1 hacia arriba? ¿Por qué no dejamos la E1 y la E2, la dejamos hacia abajo las dos? ¿Y por qué ponemos menos E1 hacia arriba? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué diferencia hay entre las dos FEM? La E1 y la E2. La E1, ¿dónde se genera? ¿En qué bobinado? Primario, donde yo apliqué la tensión. ¿Y la FEM E2 dónde se genera? Secundario. Entonces ahí hay dos fenómenos físicos, ¿ah? En donde la FEM E1 es una FEM concebida por autoinducción, porque le apliqué la tensión a ese bobinado, una tensión variable en el tiempo, ¿está? Y me genera una FEM autoinducida. E1 es una FEM autoinducida. En cambio, la E2, ¿dónde se generó? En el secundario. ¿Qué fenómeno? ¿Qué fenómeno va a ser si es en el secundario? Entre dos bobinados. Ya se han olvidado física 2 ni hablar, ¿no? ¿Ah? Hace 2 años. No me acuerdo lo que hice ayer, de vos, me voy a acordar de la... ¿Por inducción? Inducción mutua entre dos. Autoinducción, inducción mutua. ¿Ah? Concepto, ¿sí? Básico, simple, ¿o no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ese es el motivo. La FEM E1 y la FEM, se representan en un primer momento E1 y E2 como si fuesen fuerzas electromotrices, porque esto sale del análisis del flujo, de considerar un flujo variable en el tiempo. Aplico la ley de Faraday-Lenz, E igual a menos la variación de flujo en el tiempo, derivo el flujo senoidal en el tiempo y obtengo dos funciones cosenoidales negativas. ¿Sí? ¿Lo vieron todo esto? ¿O no? Sí. ¿Cuándo lo vieron? ¿Allá no? ¿Cuándo lo vieron? ¿El viernes lo vieron? ¿O el martes pasado? ¿O no? Sí, esto se lo ha explicado todo esto Fara. ¿O no? Ya no va a estar por allá, le vamos a preguntar. ¿Ah? ¿O no está quedando poco entonces lo que le está explicando? Bueno, entonces ahora solamente la corriente de vacío representemos, solamente la corriente de vacío. Y la corriente de vacío y cero es una corriente que si yo la represento exageradamente grande, esta es I0 y va a tener dos componentes. Acá tengo la corriente histerética y acá tengo la corriente magnetizante, ¿o no? ¿Está bien? Y esto que aparece acá es el, Φ 0. ¿Está? Bueno, ahí están las componentes histerética y magnetizante. Quiere decir que la corriente de vacío por Pitágoras va a ser igual a la corriente histerética al cuadrado más la corriente magnetizante al cuadrado, raíz cuadrada, ¿verdad? O sea que ahora, para poder determinar esa corriente de vacío, tengo que determinar la corriente histerética y la corriente magnetizante. Por lo tanto, la corriente histerética, ¿cómo la determino esa corriente histerética? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Corriente histerética circulando por la resistencia, ¿qué me genera? Calor, ¿no es cierto? ¿Dónde están acá? En los datos
¿Dónde tengo esa transformación en calor? A través de las pérdidas en el hierro. ¿Está claro? Entonces esa pérdida en el hierro, pongámoslo así, después despejamos. La pérdida en el hierro va a ser igual a la tensión aplicada U1 por la corriente histerética. ¿Sí? La tensión aplicada acá, a ver, otra cosa. Si yo quiero representar, he representado la Fn1, ¿no? ¿Ven? Menos E1. Y si yo quiero representar la tensión aplicada, ¿qué diferencia hay entre menos E1 y la tensión U1? ¿Es una diferencia muy grande o es muy pequeña? Es muy pequeña, es decir, es muy grande cuando les enseñaron el PowerPoint, ¿o no? Porque aparecía la Fn1 por acá y después le aparece la tensión por allá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pero eso es a los fines de poder graficar las pérdidas, las caídas que se producen, pero en realidad entre la Fn1 y la tensión U1 hay muy poca diferencia, ya sea en módulo como en ángulo. El ángulo de desfasaje entre la Fn y la tensión no llega a 1 grado, o sea que prácticamente están las dos en fase, y la diferencia de módulo entre la Fn y la tensión y a lo mejor no llega al 2 o 3%, no llega al 2 o 3%, o sea que son prácticamente iguales. ¿Me explico? Por lo tanto, fíjense, yo estoy diciendo acá las pérdidas en el hierro, estoy diciendo la tensión, porque tendría que haber dicho, si estoy hablando acá, tendría que hablar de la FEM, ¿no es cierto? Estoy hablando de las pérdidas que se produce ahí en esa resistencia. Pero no, yo digo la tensión, ¿y por qué? Si la FEM y la tensión es casi igual. Pero esta pérdida es una pérdida activa o reactiva, es una pérdida que se transforma en calor. ¿Qué es lo que es? Activa, ¿no es cierto? Tendría que ser la tensión por la corriente por el coseno. ¿Está? Pero directamente es U por IH, porque el coseno, ¿cuánto vale el coseno? ¿Ah? El coseno vale 1. El ángulo de desfasaje phi entre la corriente histerética y la tensión, que la tengo acá, ¿cuál es el ángulo de desfasaje? 0 grados. Coseno de phi igual a 1, por eso es que no aparece. Entonces acá despejo la corriente histerética, que va a ser la pérdida en el hierro sobre la tensión U1. Pero cuidado, las pérdidas en el hierro total le vamos a poner ahí, pérdida en el hierro total. ¿Y cuánto vale la pérdida en el hierro total? La pérdida en el hierro por el peso de... Claro, 1,05 watts por kilogramo multiplicado por los 1,75 kilogramos. ¿Está? Pérdida en el hierro total va a ser igual entonces a la pérdida en el hierro multiplicado por ¿qué? ¿Está bien? Entonces ahí tengo las pérdidas en el hierro total. ¿No andas bien? Acá estaban hablando de vos. Porque les pregunto cosas que no sé, no lo hemos visto, me dicen. ¿Ah? Eso es normal. ¿Ah? ¿Qué decir? Sí. Bueno. ¿No han visto nada? ¿No? ¿Ah? Nada. No, algo han visto. Nada más que dice que hace mucho que lo han visto. ¿Cuándo fue? ¿El viernes o el martes pasado? Y te puedo decir quién te puede haber dado esa información. ¿Ah, sí? Sí, ahí. Ya están marcados, ya son los que no han venido, ¿eh? Ahí sí, hay algunos que... Hay algunas caritas que se pierden. No, pero ahora están viniendo mucho. Allá, esa parte. Aquí, se les pasó el micro hace rato. No, si acá los tenemos todos identificados. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Está claro esto? Entonces acá conocemos la corriente histerética. ¿Qué es lo que nos falta determinar ahora? La corriente magnetizante. ¿Y cómo vamos a determinar esa corriente magnetizante? La corriente magnetizante, ¿qué es lo que dijimos? Es la que genera ¿qué cosa? Es la que genera el flujo, ¿no es cierto? Entonces,
Ahora debo tomar los datos del circuito magnético. Miren qué es lo que me dicen. Longitud del entrehierro. ¿Qué más me dice? La longitud media. ¿Está? ¿Qué más me dice? Muy relativo, la permeabilidad relativa del material. Todo esto está orientado a poder determinar esa corriente magnetizante. ¿Y por qué motivo? Bueno, si aplicamos la ley de Hopkinson, por ejemplo, ¿qué decía la ley de Hopkinson? No, esa no era la ley de Hopkinson. Ley de Hopkinson o ley de onda magnética. ¿Cuál era? Oh, eso era